Sus Biblias en la epístola, vamos a hacer un corte hoy, la epístola de los Romanos, Romanos capítulo 8, versículo 18. Gloria al Señor para siempre. Romanos 8, verso 18. En la parte de atrás tenemos Biblias, por si a alguien le interesa. Romanos 8, capítulo 8, versículo 18. Gloria a Cristo. Cuando todos lo tengan, por favor, hay que sentadito tranquilito, me puede indicar con un amén. ¿Ya todos lo tienen? Amén. Pues leemos la santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 8, versículo 18. Amén. No, tranquilo, hermano. Ya. Pues la leemos. Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vuelvo y repito, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Padre, gracias por tu palabra. Señor, bendecimos, honramos tu nombre y damos gracias por darnos la oportunidad, el privilegio de adorarte a través de los cánticos. Gracias por mi esposa, gracias por nuestro hermano Virgilio, gracias por cada uno de los hermanos que están aquí, Señor. Gracias por moverte en medio de la adoración, Señor. A ti la gloria y la honra, Padre. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Dios le bendiga, hermanos. El poeta y novelista Herman Melville, en una de sus obras, escribió lo siguiente: hasta que aprendamos que una aflicción supera 1000 alegrías, nunca entenderemos lo que el cristianismo está tratando de hacernos. Repito, hasta que aprendamos que una aflicción supera 1000 alegrías, nunca entenderemos lo que el cristianismo está tratando de hacernos. Desde una óptica bíblica diríamos que hasta que aprendamos que Dios usa el dolor, el sufrimiento en nuestras vidas para llevar a cabo sus propósitos, los cuales son para nuestro bien, hasta que aprendamos eso, nunca entenderemos lo que Dios está haciendo en nosotros. Y precisamente hoy, en esta tarde, estaremos predicando bajo el título El sufrimiento y la manera en que nosotros lo enfrentamos. El sufrimiento y la manera en que nosotros lo enfrentamos. Cuando hablamos de sufrimiento, pues hablamos de dolor, circunstancias difíciles y entre otras cosas que nosotros como seres humanos enfrentamos. Mis queridos hermanos y amigos aquí presentes, el sufrimiento es tan parte de nuestras vidas que funciona como una escuela de formación para nosotros. Hasta que no pasemos por su escuela, no aprenderemos. Seremos inexpertos e ineficaces en todo lo que nosotros hagamos. Nos formamos, crecemos, nos desarrollamos a través del dolor, del sufrimiento. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del sufrimiento, el dolor? A medida que nosotros desarrollemos este sermón, nos daremos cuenta acerca de todo lo que plantea la Biblia con respecto al sufrimiento. En el versículo 18 que nosotros leímos, el apóstol Pablo empieza diciendo: porque considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que será revelada en nosotros. Ni siquiera no son dignos de compararlo. La palabra "por qué" es una conjunción y lo que nos indica es que lo que se sigue o lo que se va a plantear
guarda una relación con lo que se dijo anteriormente, en el versículo 17. Y lo que se dijo en el versículo 17 fue lo siguiente: así que como somos hijos de Dios, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. ¿Lo entendemos? Aquí se nos dice que el sufrimiento antecede a la gloria. Entonces, tanto el versículo 18, versículo 17, si usted tiene su Biblia abierta, ahí hay dos términos importantes a tomar en cuenta. Número uno, sufrimiento. Sea dolor, sufrimiento, como usted quiera llamarle. Y el segundo término es gloria, o gloria y sufrimiento, de acuerdo al orden que usted quiera colocarlo. Antes de nosotros definir esos dos términos por separado, volvamos al versículo 18. Porque considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que nosotros ha de ser revelada. En primer lugar, ¿a qué tipo de sufrimiento se está refiriendo el apóstol Pablo aquí? El sufrimiento es el padecimiento, la pena o el dolor que experimenta un ser vivo. Es decir, puede ser un ser humano como puede ser un animal incluso también. Sufrimos cuando experimentamos pena, dolor y entre otras cosas. Según la Biblia, el sufrimiento o el dolor llega a nosotros como seres humanos producto del pecado. La entrada del pecado, la rebelión de Adán y Eva trajo consigo como consecuencia el dolor, el sufrimiento. Amén. La Biblia nos deja saber que esa es la razón por la que existe el sufrimiento. Y cuando hablamos de sufrimiento hablamos de enfermedad, hablamos incluso de la misma muerte que provoca sufrimiento, gracias y lamentablemente por el pecado. Es el pecado que desata o da entrada a todo tipo de mal que existe en este mundo. En la Biblia también se clasifica el sufrimiento. Hay clasificaciones, hay diferentes tipos de sufrimiento. En primer lugar, tenemos el sufrimiento como causa de pecados personales. Sabemos que el sufrimiento viene por el pecado, está entre nosotros, pero también en la Biblia clasifica el sufrimiento. Como dije, valga la redundancia, el sufrimiento por causa de nuestros pecados personales. Hay ejemplos en la Biblia donde Dios causa aflicción como consecuencia de pecados específicos. Dios afligió a la hermana de Moisés, llamada Miriam, la afligió con lepra, porque ella cuestionó la función de Moisés como portavoz que Dios había escogido. Número capítulo 12, versículo del 1 al 10. Dios le quitó la vida incluso al niño de Betsabé como resultado del adulterio entre ella y David. David mató al esposo de Betsabé para encubrir su pecado, su maldad. Como consecuencia, el sufrimiento llegó con la muerte de aquel niño. El rey Usías, a causa de su orgullo, un hombre que Dios levantó y le dio posesiones, fama, alcanzó mucho, gracias a la misericordia de Dios, pero llegó un punto que se enalteció, fue arrogante, pecó contra Dios, hizo cosas que Dios no le llamó a hacer, y Dios hizo que brotara lepra dentro del mismo altar, donde él se propasó haciendo cosas que no se le llamó a hacer. Y se quedó con lepra y murió con lepra, una enfermedad incurable para esos tiempos, que te aislaba de la sociedad, de tu propia familia. Tú no podías estar cerca de nadie. Eras declarado inmundo según la ley levítica. El segundo tipo de sufrimiento que es el que nosotros como iglesia sufrimos como persecución a causa de nuestra fe. Cuando nos persiguen, nos insultan, nos maltratan acerca de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Jesús mismo nos aseguró a nosotros que íbamos a sufrir a causa de nuestra fe. Juan 16, versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que tengáis paz en mí. Amén. Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, sufrimiento,
Pero confiad, yo he vencido a ese sistema, a ese mundo. O sea, el Señor dice, ten paz. O sea, voy a tener paz sabiendo que voy a sufrir. ¿Me entienden? O sea, ten paz porque tú sabes que vas a sufrir. Pero tu paz depende de mí. Dice, para que en mí tengáis paz. En el mundo tú vas a sufrir. Te van a provocar sufrimiento a causa de tu fe. Pero confía, yo he vencido ese sistema. Yo he vencido ese mundo. Hechos 14:22 dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Filipenses 1:29, el apóstol Pablo dice, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él y que seáis salvos, sino que sufras por Él. Aquí en Occidente, en América, no sucede ese tipo de cosas. Pero si usted se va a Medio Oriente, y incluso aquí en América hay lugares como Nicaragua, ciertos sectores en México, donde la fe cristiana es perseguida y castigada. En Cuba y entre otras naciones que pertenecen a nuestra área aquí, lo que es en América. Santiago 1:2 dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sufrimientos, pruebas. Y nuestro mismo Señor Jesucristo nos aseguró de primera mano que íbamos a sufrir. Mateo 5:10 y 2 al 12 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Qué debemos hacer, nuestro Señor? Dice el Señor, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Se repite el ciclo, hermano. Nosotros no somos la excepción. Hubo hombres de Dios, personas que sufrieron antes de nosotros, antes de que este evangelio llegara aquí. El mismo Señor Jesucristo dijo que el reino de los cielos sufre violencia. Amén. Y que el reino de los cielos viene avanzando contra vientos y mareas, contra violencia. Y así llegó hasta nosotros el evangelio. 1 Pedro 4:12 y 13 dice, amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. O sea, no se sorprendan. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Amén. Vuelvo y repito, en Medio Oriente y en otros lugares, hay muchos cristianos en África que son quemados vivos, que mueren a causa de la fe. Aquí no nos pasa lo mismo en nuestras áreas, pero sí se nos trata indiferente y de muchísimas maneras despectivas se trata a los que son seguidores de Cristo en muchos sectores. Pero no todo sufrimiento es a causa de pecados personales o a causa de la persecución en contra de nuestra fe. Hay una tercera clase. Y es que Dios usa el sufrimiento o el dolor para hacernos bien. Amén. Dios usa el sufrimiento y el dolor para hacernos bien. Juan capítulo 9, versículo 1 al 3 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Imagínense qué sufrimiento. Ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Nosotros somos así, porque cuando vemos a una gente sufriendo, lo primero que decimos, algo hizo, algo está pagando. Pero no todo sufrimiento tiene que ver con una consecuencia de un pecado personal que usted hizo. Amén. Hay cosas que llegan a nuestra vida y usted se revisa y por todos lados dice, Señor, ¿qué es lo que yo estoy pagando? Y usted está todo bien. Son cosas que llegan a nuestra vida que Dios las permite con propósitos eternos. Versículo 3. Respondiendo Jesús a sus discípulos les dijo, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Usted está entendiendo eso, hermano?
O sea, en pocas palabras, Jesús dijo que el hombre nació ciego para que Jesús pudiera sanarlo en el tiempo señalado, como testimonio del poder y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor reveló su identidad como Salvador en ese momento. O sea, hay cosas que llegan a nuestras vidas. Dios las permite con un propósito, para glorificarse. Dios llama a Moisés para que vaya a Egipto y saque a la nación de Israel, que después de 435 años de esclavitud, aproximadamente, sufriendo allí en Egipto, Dios llama a Moisés para que vaya y saque al pueblo. Moisés era tartamudo, no podía comunicarse bien. Ya te sabes más o menos. Aparte de que era un prófugo de la justicia egipcia, había 40 años atrás había matado a un egipcio. Dios llama a Moisés, yo quiero que tú vayas y saque mi pueblo. Es que yo tengo problemas en el habla, dice Moisés, yo no puedo comunicarme. Imagínense que yo soy prófugo y aparte de eso yo voy allí ni siquiera puedo comunicarme bien. Dios le dice, no, tu hermano de sangre, Aarón, te servirá de ayuda. Él dará a entender esas palabras que quizás tú no le expresas bien. Dios pudo decirle a Moisés, abre la boca, sano. No, le dejó el problema. Hay cosas en nuestra vida que Dios la deja en nuestras vidas, que suenan difíciles y nos hacen llorar muchas veces. Pero es ahí donde Dios se glorifica. Y a veces con esas cosas que Dios permite y nos deja, esas son las que nos mantienen orando, las que nos mantienen humildes, las que nos mantienen de rodillas. Amén. Y nos permiten mantenernos mansos, tranquilos. Ahora bien, ¿a qué tipo de sufrimiento se refiere Pablo en el versículo, en los textos que nosotros leímos? ¿Se refiere a lo que nosotros experimentamos como resultado de nuestra relación con Cristo? El teólogo William Hendrickson señala lo siguiente. Dice que se refiere tanto a esos sufrimientos como en relación a nuestra fe, como también a todo tipo de sufrimiento. No es aceptable o aconsejable limitar la palabra sufrimiento, como aquí se la emplea, a solamente las aflicciones que pasamos con relación a nuestra fe. Ya que los versículos del 19 al 23, el 28, 38, 39, con toda claridad también se incluyen otras aflicciones o todo tipo de sufrimiento. Entonces el apóstol Pablo, al escribir esto, piensa en los sufrimientos en términos generales, incluyendo en consecuencia el dolor, tanto físico como mental, las enfermedades, el desengaño, el desempleo, la pobreza, la frustración. Es decir, que hoy no vamos a hablar solamente del sufrimiento que nosotros podemos padecer producto de nuestra fe, amén, o como persecución en contra del cristianismo, sino en términos general, Así que vamos a tratar en esta tarde. Gloria al Señor para siempre. Esto también se desprende del hecho de que el apóstol Pablo usa la muy general expresión, los sufrimientos de este tiempo presente, haciendo referencia a todo sufrimiento desde los tiempos de Cristo, ahora y hasta que nosotros entremos en gloria. ¿Qué tan importante es el sufrimiento en nuestras vidas? No estoy tratando de ser optimista aquí, porque por lo regular nosotros cuando escuchamos hablar de sufrimiento, lloramos y es como que nos están hablando de un enemigo. Amén. El teólogo R.C. Sproul, referente a esto, dijo, cuando sufrimos debemos confiar en que Dios está haciendo y que Él obra en y a través del dolor y las aflicciones de su pueblo para su gloria y para nuestra santificación. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7, el apóstol Pablo menciona que Dios le dio un aguijón en la carne para que no se envaneciera. O sea, Dios permitió que algo afligiera a Pablo. Pablo era un hombre que había tenido experiencia, había subido al cielo, una experiencia que Dios le había dado. Había visto cosas en el cielo que nadie más había visto en esta tierra. Había escrito la mitad prácticamente del Nuevo Testamento. Un hombre con 5 idiomas, 3 viajes misioneros, un hombre con una trayectoria tremenda. Y viene del mundo, era orgulloso en el mundo. Y Dios, para que el orgullo no se le suba, causa de las revelaciones y los éxitos en el Evangelio,
Dios le puso algo para que cada vez que el orgullo quiera subirse, Él se acuerde de eso. Amén. O sea, Dios deja cosas en nuestra vida, hermano. Y cuando nosotros queremos como subirnos, y usted se mira a los pies, ay, back to reality, dicen en inglés. Usted vuelve a la realidad y dice, no hay por qué estar dándosela. Amén. Hay cosas en nuestra vida. Todos nosotros tenemos cosas en nuestras vidas. Aquí podemos parecernos ángeles, pero todos luchamos con cosas. Sea en el matrimonio, sea en la crianza de tus hijos, sea en la economía, sea en tu carácter. Hay cosas con las que nosotros luchamos. La aflicción de Pablo no estaba directamente relacionada con un pecado personal. Dios estaba haciendo una obra en su vida. Una obra que duró hasta que Pablo murió, hasta que Pablo entró en gloria. Siempre debemos recordar que no siempre el sufrimiento está vinculado a pecados personales. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo es el mayor ejemplo de alguien que sufrió, pero no pecó. Cristo sufrió, murió en una cruz sin pecado, murió por cada uno de nosotros. Pedro escribió lo siguiente, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. 1 Pedro 2:22 al 23. Es decir, que Cristo sufrió, sin embargo no pecó. Ahora bien, sabemos nosotros que mientras estemos en esta tierra, enfrentaremos el sufrimiento de una manera u otra, ya sea por causa de pecados personales, ya sea que enfrentemos sufrimiento como iglesia a causa de nuestra fe, o ya sea que Dios use determinados sufrimientos en nuestras vidas para llevar a cabo sus propósitos para nuestra bien. Como quiera que sea, hermano, vamos a enfrentar el sufrimiento de una manera u otra. Hemos dicho anteriormente, una mujer 9 meses embarazada, esa mujer sufre. Y el día de parto ya está entre la vida y la muerte. Los que han estado en la sala ahí con su esposa dando a luz, usted sabe el momento difícil. Y que hay muchas mujeres que han muerto en esa situación. C.S. Lewis, referente al sufrimiento, dijo, Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. El dolor es un megáfono para despertar a un mundo sordo. Nos despierta, nos acerca a Dios, nos acerca a los demás, nos hace tridimensionales y revela lo que nosotros somos. Amén. El sufrimiento nos acerca a nuestros familiares incluso. El momento donde usted necesita condolencia, el momento donde se necesita unidad, ese mismo sufrimiento provoca esa unidad. Amén. Lo importante es que no importando la razón de nuestro sufrimiento, debemos aprender a enfrentarlo. Si sabemos que vamos a sufrir de una manera u otra, debemos saber cómo enfrentar el sufrimiento. Gloria al Señor para siempre. Entonces, si ya el sufrimiento es algo seguro, ¿cómo enfrentamos nosotros el sufrimiento? ¿Cómo enfrentamos el dolor? Porque puede llegar de cualquier dirección a nuestras vidas. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros obtenemos por medio del sufrimiento cuando Dios lo permite en nuestras vidas? Volvamos al versículo 8, dice Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Noten, mis queridos hermanos, que Pablo empieza el texto diciendo, pues tengo por cierto. Eso es, estoy seguro o considero, he llegado a tal conclusión. Ese término, tengo por cierto, es el término griego logosomai y se refiere literalmente a alguien que está calculando numéricamente. En un sentido figurado, como se emplea aquí, el término se refiere a llegar a una conclusión final tras haber realizado un estudio razonable y cuidadoso. Pero ¿qué es lo que Pablo está calculando en medio de cualquier sufrimiento que le estuviera pasando? ¿Qué es lo que él está estudiando acerca del sufrimiento? Pablo no está haciendo una mera sugerencia,
sino que afirma con ímpetu que cualquier sufrimiento por la causa de Cristo que Dios permita es un precio pequeño que pagar por los beneficios que nosotros hemos recibido. Amén. O sea, en medio del sufrimiento, Pablo está calculando todos los beneficios que él ha recibido por gracia. Y él dice, es que no se compara. Lo que yo estoy pasando, lo que yo puedo sufrir, no se compara con todo lo que yo he recibido. O sea, el sufrimiento es un instrumento en las manos de Dios para Dios hacerme bien, porque a través de él, Dios me hace entender todo lo que Dios me ha dado, todo lo que yo he recibido por gracia, sin yo merecerlo, sin yo ganármelo. Pablo dice, cada vez que comparo mi sufrimiento con la gloria que yo he de recibir y todo lo que he recibido, encuentro que mi sufrimiento no es digno de compararse con todo lo que yo he recibido. Lo primero que nosotros debemos de aprender para enfrentar el sufrimiento es que son más los beneficios recibidos que el sufrimiento en sí mismo. Cuando usted esté en esos momentos difíciles, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Qué Dios me está enseñando? ¿Qué debo corregir en esto que yo estoy pasando? ¿Qué yo debo hacer? Gloria al Señor. Pablo dice en 2 Corintios 4, 7 al 9, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El vaso somos nosotros, barro, frágiles. El tesoro es el Evangelio, versículo 18, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. A pesar de cualquier sufrimiento que pueda pasar como creyente, Dios en su gracia, en medio del sufrimiento, nos sostiene, nos guía. Y lo que nosotros a principio del sufrimiento pensábamos que era para nuestro mal y que nos iba a destruir, al final entendemos. Al final entendemos, cuando la vemos la luz al final del túnel, entendemos cuán bien nos ha sido haber pasado por tal experiencia. Job, el siervo Job, patriarca Job, sufrió por un espacio de 9 meses. Perdió sus hijos, riquezas, ganado, todo. E incluso perdió su salud. Y lo último que le quedaba a la esposa lo abandonó. 9 meses. Leemos la historia así rápido, 9 meses en esa condición. Y al final eso le sirvió a Job para conocer a Dios. Cuestionó y cuestionó en medio del sufrimiento. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Si me he cuidado. Porque Dios, en su gracia, así lo determinó para hacerte bien. Job se autojustificaba. Job pensaba que como él era un hombre que se comportaba correctamente, todo debía ir bien en su vida. Amén. Y se llega a la conclusión a veces también de que todos lo merecemos. Y que nosotros no podemos sufrir. Y Dios tiene que hacerle entender a Job que él es soberano. Y le hace muchas preguntas de las cuales Job no puede responder ni siquiera una. Dios le enseñó su soberanía, le enseñó su carácter. Y Job al final pudo decir, de oídas yo te había oído, pero ahora mis ojos te pueden ver. Ahora yo entiendo realmente quién tú eres. No es tan fácil decirlo simplemente. En la práctica es donde nosotros luchamos con lo que estamos hablando. Pero Dios está ahí, hermano, para ayudarnos. Dios está ahí para sostenernos, para guiarnos a través de momentos difíciles. Gracias al sufrimiento, Job pudo conocer a Dios. Todo lo que Cristo logró a favor nuestro a través de la cruz, Él tuvo que sufrir primero. Todo lo que nosotros disfrutamos en Cristo vino a través del sufrimiento. Todas las riquezas espirituales que hemos recibido, fuimos elegidos, fuimos escogidos, nos dio su paz, nos dio su amor, nos dio su perdón. Todo lo que hemos recibido, primero se tuvo que sufrir para que recibiéramos todo eso. Eso no llegó a nosotros por lo bueno que seamos. La gracia que se ha manifestado para que nosotros fuéramos salvos, alguien tuvo que sufrir. Y ese alguien fue nuestro Señor Jesucristo.
Cristo absorbió la ira de Dios en lugar nuestro, y esto fue por la vía del sufrimiento. Cristo cargó nuestros pecados y adquirió nuestro perdón, y esto fue a través del sufrimiento. Cristo proveyó una justicia perfecta que pasa a ser nuestra, y fue a través del sufrimiento. Siendo culpables, fuimos declarados justos mediante Jesucristo. Pero Cristo tuvo que sufrir. Cristo venció la muerte, y esto fue sufriendo la muerte. ¿Lo entendemos? Gloria al Señor para siempre. Dios es bueno. Dice Pablo en 1 Corintios 12, 7 y el 10. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, le estoy leyendo la cita que mencionamos ahorita, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que yo me vuelva orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara, dice Pablo. Y cada vez Él me respondía lo mismo. Mi gracia es todo lo que tú necesitas. Mi poder actúa mejor en tu debilidad. Amén. Así que, concluye Pablo, ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones, en las dificultades, y sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Pablo fue un hombre que sufrió mucho, hermanos. Sufrió por causa del evangelio. Dice 2 Corintios 11, versículo 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no me enfermo? Dice Pablo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. O sea, Pablo tiene un PhD en sufrimiento, una maestría, un PhD, amén, un posgrado en sufrimiento. Sufrió el hombre, sufrió, gloria al Señor. Sufrió de parte de la iglesia de Corintio, que él amaba esa iglesia, y ellos lo criticaron. Sufrió acusaciones de falsos maestros y apóstoles que entraron en las iglesias y difamaron a Pablo, y las mismas iglesias estaban en contra de Pablo, y Pablo sufrió todo eso. Sufrió por causa de los escogidos. Dice, todo lo sufro por causa de los escogidos. Pero Pablo enfrentó el sufrimiento haciendo uso del sufrimiento. ¿Entendió? Pablo enfrentó el sufrimiento haciendo uso del sufrimiento. Aprendiendo en medio del sufrimiento cómo poder glorificar a Dios. Manteniendo su mirada puesta en Dios. Pablo estuvo preso en varias ocasiones. Preso. Y en su encarcelamiento Pablo escribió 4 cartas. Efesios. Y Efesios es conocida como la chequera del cristiano, el banco, porque habla de todas las riquezas que tienen los cristianos. Y eso lo escribió alguien que estaba preso. Pablo. Desde la cárcel, en medio del sufrimiento, amonestó. Fue usado por Dios para fortalecer a otros creyentes. Escribió a Colosenses. Y en esa carta, estando en la cárcel, presentó a Cristo no solo como el Salvador, sino como Dios, como creador y sustentador de todo, como aquel que debe tomar la supremacía en todo. Escribió a Filipenses estando preso. Y uno de los textos más maravillosos de Filipenses empieza, versículo 7, antes yo creía
que todos mis logros eran valiosos, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho en mí. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Jesús, mi Señor. Por amor de a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de conocer o de ganarme a Cristo. Oiga el término que usa, él dice, yo quiero ganarme a Cristo. Él entiende que como creyente estamos corriendo una carrera y él dice, mi premio es Cristo. Yo quiero ganármelo a Él. Y si voy a correr, si me voy a esforzar en la fe, porque quiero ganarme el premio a Cristo. Quiero ser semejante a Él. Quiero estar con Él. Amén. Ojalá que el Señor nos ayude a ser así. Versículo 9. Quiero llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justo delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Pablo quería hasta morir. De la misma manera que Cristo murió. 11. Para poder experimentar de una manera u otra la resurrección de los muertos. Es decir, yo quiero morirme y que me resuciten como resucitaron a mi Señor. Wow. Versículo 12. Uno de los textos más maravillosos empiezan aquí. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección. No. Todavía fallo. Todavía tengo luchas en mi vida. Todavía lucho con mi carácter. Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que está delante de mí, Cristo. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Pablo dice, estoy sufriendo. Tengo imperfecciones en mi vida, pero yo no me voy a detener. Tengo que seguir hacia la meta. La meta es Cristo. Tengo que seguir hacia Él. Tengo que mirarlo a Él. En mis momentos de errores, de pecado, en mis momentos de situaciones difíciles, de sufrimiento, tengo que mirarlo a Él. No puedo mirar hacia los lados, no puedo mirar hacia atrás. Dice, me olvido de lo que está atrás. Pongo mis ojos hacia el frente. Un corredor que va corriendo en una carrera, de esa carrera de atletismo, no puede mirar hacia los lados. Tiene que mantenerse todo el tiempo hacia el frente. En el momento que miró, pierde el ritmo, se sale de su carril, choca con otro y el que venía detrás, que lo viene acechando, le gana. Pablo dice, no se puede mirar para atrás. Hacia el frente. Miremos a Cristo. Eso Pablo le escribió estando preso, hermano. No era que él estaba en una suite de esta de Hilton, en un hotel, en una piscina. Dice, déjame escribir una carta. No, él está preso. Gloria a Cristo para siempre. Escribió a Filemón, la carta de Filemón. Y estando preso, ¿sabe qué se atrevió a decir Pablo? Pablo, versículo 1. Prisionero de Cristo Jesús. Es decir, aquí no me tiene preso el imperio romano, aquí no me tiene preso el gobernador fulano de tal. No, yo soy prisionero de Cristo. Yo estoy aquí por su causa. Estoy sufriendo. Pero no pierdo de vista que quien está permitiendo mi sufrimiento es Dios. Él es el Rey soberano. Olvídese de reprender al diablo. La Biblia ni siquiera nos manda a nosotros a reprender al diablo. No es bíblico hacerlo. Olvídese de perder tiempo detrás de Satanás. Eso es un desorden. Porque cuando tú pierdes tiempo discutiendo con Satanás y echándole la culpa a Satanás, tú estás diciendo que el diablo hace lo que él quiera. Y no es así, no es bíblico. Todo lo que me pasa a mí, Dios de una manera u otra lo permite. Y si Él lo permite, me da paz. Porque yo sé que lo que Él está haciendo, Él sabe lo que está haciendo. Amén. Pero el diablo no tiene control de mi vida para que Él venga y haga lo que quiera. No. Dios, mis queridos hermanos, Dios. Pablo podría estar llorando, pero yo tengo 35 años en el ministerio, 3 viajes misioneros, yo he hecho esto. ¿Y cómo que yo estoy preso? Y andan unos bandidos por ahí, dice Pablo, que andan predicando a Cristo por contienda. Ellos están sueltos y yo preso.
Él podía quejarse. No. Pablo entendió que quien me tiene aquí a mí es Dios. Amén. Esa es la idea que nosotros podemos entender acerca del sufrimiento. Nuestro Dios lo permite y Dios usa el sufrimiento como instrumento para hacernos bien. Dice Pablo, Filemón, el versículo 10, te suplico por mi hijo Onésimo, a quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. O sea, Pablo estaba preso y estaba predicando en la cárcel. Y allí se ganó un hijo en la fe llamado Onésimo. Dice, lo engendré en la cárcel. O sea, me lo gané. En vez de ponerme a llorar allí que Cristo me abandonó. No, vamos a predicar de Cristo, el que me trajo aquí. ¿Ves? Cristo lo lleva a la cárcel. Pablo, te voy a llevar a la cárcel porque tienes un trabajito que hacer allí. Y allí hay personas que salen siendo salvas. Amén. Así Dios usa el sufrimiento en nuestra vida muchas veces para que después nosotros podamos aconsejar a otros. Esa es la experiencia, hermano. Usted no puede hablar de lo que usted no ha pasado. Usted puede dar una sugerencia bíblica sobre algo, pero si usted no ha experimentado ciertas cosas, limítese a decir algo bíblico, pero no entre muy más allá, porque lo puede dañar. Ahora, cuando usted experimenta lo que es perder un hijo, un esposo, lo que es perder ciertas situaciones, usted puede sentarse y hablar con propiedad y con prudencia. Si usted no ha pasado por ahí, mire, ore y tranquilo. Esté más para apoyar, tranquilo. No abra la boca porque Job duró 9 meses con sufrimiento y 3 de sus mejores amigos, los 3, duraron unos cuantos días en silencio, que fue lo mejor que hicieron en esos días. En silencio, viendo la situación de su hermano, de su amigo, pero que este hombre ha perdido la piel, ha perdido la esposa, perdió todo. Y como que ya le dio cominilla en la boca y dije, no hay que hablar. Algo hay que decir. Y cuando abrían la boca lo dañaron. Lo dañaron. Porque allá hay, algo hizo Job. Algo Job está pagando y no fue así. Amén. Entonces, es mejor a veces estar en silencio. A veces ayuda más en silencio que hablando mucho. Gloria al Señor para siempre. Otra carta que Pablo escribió, aunque no es parte de estas 4 cartas, él escribió su último encarcelamiento 1 año, 2 años antes de ser ya martirizado. Segunda de Timoteo 1, 6 al 8 dice, por lo cual te aconsejo, estando preso, le faltaba 1 año o 2 años para que lo mataran. Y ya después de ahí no salió, lo mataron. Y Pablo, sus últimas palabras de alguien que está a punto de morir, Pablo dice, yo te aconsejo, Timoteo, un pastor joven, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Usted está entendiendo, hermano? Él está preso y él no va a salir, a él lo van a matar. Y así sucedió. Y él está animando a un joven pastor de, quizás de algunos 37, 40 años de edad. Y le está diciendo, tranquilo, Timoteo. Timoteo estaba triste. Timoteo estaba pasando por momentos difíciles en su ministerio, pastoreando en Éfeso. Y Pablo le escribe, Timoteo. Pablo empieza a animarlo. ¿Quién necesita el ánimo? Diríamos, sería Pablo, porque él está preso. No, él anima. Y ese versículo cada uno de nosotros siempre lo recitamos. Te aconsejo que avives el fuego, pero quien lo escribió estaba preso. Amén. Al mismo Timoteo, versículo 2 del capítulo 9, 2 Timoteo dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Amén. Yo estoy encadenado, dice Pablo. Me tienen quizás los pies amarrados, que sé yo cuántas cosas, pero la palabra de Dios no está presa. Aquí yo sigo predicando. Y aquellos que formó Pablo, Timoteo y entre otros, siguen predicando. Mis queridos hermanos, Dios nos ayude a ver el sufrimiento desde la óptica correcta. Luego vamos al versículo 18, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables
con la gloria venidera. Lo primero que tenemos que analizar para enfrentar el sufrimiento yo debo analizar que son más los beneficios que yo recibo en mi sufrimiento, en mi momento de crisis, que el sufrimiento en sí mismo. ¿Lo entendieron? O sea, que esa leve situación que yo enfrento trae tantas riquezas a mi vida que yo no puedo compararla con lo que me trajo, con el sufrimiento, lo que me provocó el sufrimiento. Lo segundo que debo aprender para poder enfrentar el sufrimiento es que yo debo de ver más allá de mi sufrimiento. Debo ver más allá de mi sufrimiento. Gloria al Señor para siempre. Pablo dice, mi sufrimiento no se compara con lo que Dios me ha prometido. No se compara con lo que mis ojos espirituales están viendo. Lo que Pablo está diciendo cuando él dice no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, Pablo se está refiriendo a nuestra semejanza con Cristo. Nuestro cuerpo, nosotros recibiremos en la resurrección o en el rapto de la iglesia, recibiremos un cuerpo glorificado semejante a los ángeles. Estos cuerpos que tenemos ahora están en decadencia. Algunos tienen diabetes, dolores que no se acaban. Algunos tienen situaciones emocionales fuertes. Nuestros cuerpos van a seguir en descomposición. Hay niños que nacen enfermos y crecen enfermos. Pablo dice, todo lo que yo puedo sufrir en este cuerpo no se compara con el cuerpo que yo voy a recibir. Un cuerpo glorificado, semejante al de los ángeles, no va a sufrir, no tendrá más inclinación hacia el pecado, no tendrá más maldad. Lo que yo sufro ahora no se puede comparar con lo que yo estoy esperando. Amén. Yo debo de cambiar como creyente la manera en la que yo estoy mirando. Porque a veces mi vista es muy corta y solamente me enfoco en la realidad que tengo en el presente. Y no estoy mirando más allá. Yo necesito mirar más allá. Mis ojos deben de irse un poquito más. Amén. Debo tener una visión espiritual más amplia. Gloria a Cristo. 2 Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Están en decadencia, van a acabar. Pero las que no se ven son eternas. Esas son las que importan. Esas son las que realmente importan. Gloria a Cristo para siempre. Dice Pablo, aquí, en 1 Corintios 15:51, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Está hablando de nuestros cuerpos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos se resucitarán incorruptibles con un cuerpo transformado. Y nosotros también seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes, constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, sufrimos ahora. El pastor Miguel Núñez tiene 25, casi 30 años con diabetes de la mala. Y él dice que si a él le preguntaran, o si le diera la oportunidad de él volver a nacer, que él quisiera elegir, una vida sin diabetes o con diabetes. Y él dice, yo elegiría la vida con diabetes porque Dios fue quien la permitió en mí y si Él la permitió, Él sabe por qué. El yo anhelarla de otra manera es decir, Dios, te equivocaste. Amén. Pasamos, hermano, por cosas en nuestras vidas, muchísimas cosas. Pero el Dios que nosotros le servimos sabe lo que está haciendo, hermano. ¡Ja! A Él no se le escapa nada. Dios sabe lo que está haciendo.
Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Primera de Juan 3:2. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Qué esperanza, hermano. Maravilloso. Todo creyente que ha nacido de nuevo tiene el llamado a poner su mirada no en lo que nos rodea a nosotros, sino que debemos ver más allá de lo común y ordinario. Quiero decir con esto que nuestra mirada o visión espiritual debe tener la capacidad de ver más allá de lo evidente, de comprender el propósito y el plan de Dios, de vivir de acuerdo con ese entendimiento. Ver más allá es tener una visión que trascienda, es tener una perspectiva que va más allá de lo superficial o inmediato, permitiendo ver más allá de las limitaciones presentes y comprender realidades más profundas y significativas. Si nos enfocamos en el problema, en la situación que nosotros pasamos, nos vamos a ahogar, hermano. 2 Corintios 4, 16 y 17, en conclusión, dice Pablo, es por esto que nunca nos damos por vencidos. Escúcheme bien. 2 Corintios 4, 16 y 17. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo se está muriendo, el físico, nuestro espíritu va renovándose cada día el interior. Amén. Versículo 17. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Esa es la traducción, no es una traducción viviente. La Reina Valera, que es la que estamos acostumbrados a escuchar, dice, dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que nosotros ha de manifestarse. Dice que la Reina Valera dice que cada día más el sufrimiento produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que Pablo está diciendo es, todos saben lo que es una balanza aquí, ¿verdad? Imagínense que usted tiene una balanza aquí, o yo tengo una balanza aquí. Pablo dice, de un lado tú colocas el sufrimiento, lo que tú pasas. Del otro lado tú colocas la gloria, lo que nos espera a nosotros. La gloria tiene un peso tan fuerte que baja. El sufrimiento sube. ¿Te das cuenta? La gloria, que es la que tiene el peso. Amén, que es la que nos mantiene con vida, esa esperanza, esa promesa que Dios nos ha dado, hacen que el sufrimiento no se compare con ella. La balanza no se queda así, sino así. Amén. Cuando cambiamos la manera en la que vemos el sufrimiento, entonces vamos a quitar los ojos del sufrimiento. Amén. Vamos a verlo de otra manera, vamos a interpretarlo de otra manera. Vamos a glorificar a Dios en medio de ese sufrimiento que nosotros pasamos muchas veces. Amén. Gloria a Dios para siempre. Es mayor lo que Dios tiene para cada uno de nosotros que lo que podemos estar enfrentando. Dios es bueno. Padre, gracias por tu palabra. Te honramos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Digno eres de gloria, digno eres de honra, Señor. Gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes y amigos que están con nosotros hoy. Dios, te rogamos en tu gracia que fortalezcas a tu pueblo, Señor. Dios mío, aún esos amigos que están aquí, si alguno está pasando por situación difícil, en tu gracia común, rogamos, Dios, para que tú les confortes, Señor. Oh Dios, ayúdanos, Señor, a ver, en primer lugar, tantos beneficios que nosotros recibimos de tu parte, Señor, en medio del sufrimiento. Cuántas cosas tú logras en nosotros a través de circunstancias difíciles, que luego podemos decir, wow, fue necesario que pasara esto. Ayúdanos a ver eso, Señor, a ver los beneficios, a dejar de quejarnos y cuestionar y a ser agradecidos en medio de circunstancias por las que podemos estar enfrentando, Señor. Y en segundo lugar, Señor,
Ayúdanos como iglesia, como creyentes, a que nuestra vista no sea corta, sino que podamos ver más allá. Que en medio de las crisis, en medio de situaciones, enfermedad en nuestros cuerpos, podamos ver esa esperanza gloriosa que nos espera. Podamos ver todo aquello que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Y que eso nos sirva a nosotros para glorificarte en medio de esa crisis, en medio de ese sufrimiento. Padre, que aún en medio del sufrimiento podamos ver con nuestros ojos espirituales eso que nos espera. Y que la paz tuya nos rodee, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermano, dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios para siempre. Recuerde, hermano, ¿cómo enfrentamos el sufrimiento? Número 1, recuerde eso. En vez de quejarme y enfocarme en el sufrimiento, voy a enfocarme en los beneficios que yo voy a recibir o estoy recibiendo, en lo que voy a aprender en medio de ese sufrimiento. Y en segundo lugar, ya tengo el sufrimiento, la situación, lo que me aqueja, lo que me provoca quebranto. Mi vista, yo debo de que mi vista sea transformada y debo de mirar más allá. No solamente esto que tengo aquí ahora, esto que quiere quitarme la paz, sino ver esa esperanza. Amén. Ver eso que Dios tiene preparado para todos y cada uno de nosotros. Ver la fortaleza, la paz de Dios. Dios le bendiga a nuestra hermana secretaria con nosotros.